comenzamos la sesión número 4 de este año del Seminario Permanente Leibniz. En este caso, en esta sesión, pues la exposición inicial la va a hacer Marta Mendonça, de la Universidad de Nova de Lisboa, más que conocida en los medios leibnizianos nacionales e internacionales, y por supuesto más que conocida en el contexto del seminario Leibniz de la Red Iberoamericana Leibniz, ¿no? El tema que ella ha elegido ha sido Leibniz y la indiferencia que acompaña la libertad, y ha elegido un par de textos que ya enviamos a todos y que están puestos en la página web. Está puesta la referencia y el texto mismo. Los dos textos se pusieron en la página para que pudieran ser fácilmente accesibles a todo el que quisiera, y nada más. Marta, cuando quieras puedes empezar. Gracias, Juan. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar los textos? Es que un poco. Hay unos 45 minutos aproximadamente, Marta. Muy bien. Bueno, entonces, las primeras palabras, claro, para saludar esta iniciativa, que es uno de los aspectos positivos del COVID. Nos permite hacer reuniones internacionales y multi no sé cuántos, y es una alegría. Y dar las gracias por la invitación para presentar este texto. Yo, como les decía hace un momento, por lo general no puedo participar porque coincide con mis clases. Aquí yo doy clases de 6 a 9 de la noche o sea que sería vuestras 7, 10 y me obliga a salir. Bueno, no, es muy difícil conciliar. Entonces, por eso yo no sé muy bien cuál es el estilo que habéis utilizado en las otras sesiones. Yo pensé la presentación como y la selección de los textos se debió un poco a algunas dificultades que yo he sentido en la interpretación de estos textos. Tiene alguna componente de paradoja y era una oportunidad de verlos entre todos. Por otra parte, también me pareció que me interesaba sobre todo, y eso es lo que yo voy a hacer, es considerar aisladamente estos textos, o sea, no intentar situarlos en el todo de la obra de Leibniz, ver si mantiene o no mantiene posteriormente estas tesis, sino intentar fijar lo que está sosteniendo y cómo puede entenderse lo que está sosteniendo en estos textos. Por ejemplo, el primer texto, si habéis visto... Marta, ¿sí? Perdona un segundo. Dime, sí. Es que aprovecho lo que estás diciendo pues para repetir lo que ya en diversos momentos hemos estado diciendo, pero como no siempre la misma gente, pues recordar un poco cuál es el sentido del seminario este. Esto no es un congreso ni pretende serlo, sino que es un lugar de trabajo, y por lo tanto aquí no hay que presentar conferencias, ni ponencias, ni textos muy elaborados, sino que esto es un lugar de trabajo donde se presentan materiales, interpretaciones, dudas, preguntas, y no pretende ser otra cosa. Por lo tanto, aquí esto no es un congreso, ni además queremos que sea. Por lo tanto, no hay que presentar cosas ya muy acabadas, muy elaboradas, sino que se trata de ir expresando ideas, opiniones y discutiéndolas y demás. Por eso esto ni es un congreso, ni por supuesto se plantea que lo que aquí se vaya exponiendo se vaya a publicar, ni nada de eso, sino que esto quiere ser un lugar de trabajo y de discusión con gente pues que es más o menos introducida ya en el mundo de Leibniz y con interés en discutir las cosas y nada más. No pretende ser otra cosa. O sea que claro. No, yo lo entendí así aclarar bien el sentido de esto, ¿no? No, y me parece que es lo que tiene sentido es discutir entre todos que conocemos bien los textos o menos mal los textos. Entonces, bueno, se trata, como habéis visto, de dos textos que son muy conocidos, bien conocidos. Uno lo publicó Gruá, el otro lo publicó Coutura y ha sido comentado miles de veces. Yo he elegido como título del seminario para un poco indicar la perspectiva que me interesaba
estudiar un poco más de cuál es la indiferencia que acompaña a la libertad, que es una frase sacada del parágrafo 7 del segundo texto, en que Leibniz... yo me voy a referir, ya veis, los textos son muy cortos, aunque después trabajándolos yo me he dado cuenta de que hubiera sido más inteligente elegir apenas un texto y no los dos, porque son de los textos compactos de Leibniz en que se dice un montón de cosas y es difícil, o sea, explorar con un mínimo de detenimiento cada uno de los aspectos, pero para indicar un poco cuál es la perspectiva, a mí me interesaba comprender o mirar los textos de la perspectiva de intentar comprender cómo en este momento Leibniz piensa la libertad, qué es la libertad, y sobre todo algo que se nota ya en el título del primer texto, que es qué es lo que activa la libertad. Esto es, ¿qué es lo que pone la libertad en ejercicio? La libertad supone una cierta indeterminación. ¿Cómo se elimina esta indeterminación? O sostener la libertad es sostener alguna forma de indiferencia. ¿Qué indiferencia es esta y cómo se abandona la indiferencia en la elección? O sea, esto era lo que... Porque se ve bien que un autor marcado por la idea de la determinación, muy fuertemente marcado por una ontología de la forma de la determinación, es la libertad tiene que ser un problema y el vencer la indiferencia de la libertad tiene que ser un problema de algún modo. Y portanto, claro que, por eso digo, los dos textos tienen mucho más temas y temas donde que pertenecen mucho más directamente a mi zona de confort. Todas las clasificaciones de las modalidades, pero no ha sido ese el punto de vista que, o sea, la cuestión de cómo llega la mente a conocer las verdades contingentes y libres, cuál es la naturaleza de la verdad, las distintas clasificaciones de la verdad, una incipiente presentación de la oposición de las modalidades, todo esto está aquí, pero no ha sido el punto de vista que me interesó más. Entonces, del primer texto, bueno, la Academia lo sitúa entre 1680 y 1684, los dos textos son relativamente cercanos, juntamente con muchos otros que aparecen en la Academia nesses años, pero que aquí no entran y que todos tienen algo que ver con la libertad. ¿Por qué yo he elegido este texto? Bueno, os voy a decir, porque me parece que al final del texto hay dos tesis que a mí me sorprenderon muchísimo. Una es la tesis de que Dios decide porque quiere, y esto me pareció en una primera lectura muy cercano a la tesis de la mera voluntad que aparece en la correspondencia, por ejemplo, con Clarke, y que ahí Leibniz critica muy fuertemente. ¿Por qué Dios decidió hacer lo mejor? Porque quiso. Y por eso me parecía, y después también por otra que aparece incluso en la introducción o en el contexto y relevancia del texto en la traducción castellana, que es esta idea de admitir una regresión al infinito en el querer divino. Y eran dos tesis que yo no me esperaba en un primer momento encontrar en Leibniz en algún momento. Entonces, esta fue la razón. Voy a intentar deciros cómo he leído yo este texto. Entonces, bueno, la tesis fundamental es lo que aparece enunciado en los dos primeros parágrafos. Me voy a referir, este texto tiene 19 parágrafos. Por una cuestión de comodidad me voy a referir a los parágrafos, puse un número detrás de cada uno. Entonces, en los dos primeros aparece la tesis fundamental, que es cierto e infalible que la mente se determina hacia el máximo bien aparente, pero
isto no es necesario sino libre. O sea que la tesis es la determinación de la mente hacia el máximo bien aparente es cierta y infalible, pero libre. Se ve, ya aquí me parece que lo que Leibniz quiere establecer es lo que dinamiza la mente en su elección. La mente se determina hacia el máximo bien aparente. Es el problema de la dinamización, de la puesta en marcha de la mente cuando se pone en marcha libremente. Entonces, en la estructura me parece que el texto no tiene una estructura muy clara, pero que claramente Leibniz empieza por la segunda parte de su tesis. Aunque en algunos momentos mezcla las dos dimensiones. Es cierto, infalible, es libre. Entonces, empieza por la cuestión de la libertad. La mente se determina libremente hacia el máximo bien aparente. Y la primera cuestión que me llamó un poco la atención es que Leibniz habla de la determinación de la mente y no de la determinación ni de la libertad ni de la voluntad. Aquí en este texto él cita a Tomás de Aquino, o por lo menos la academia remite para Tomás de Aquino y para la cuestión 22, la 24 me parece, de Veritate, y yo creo que hay algunos aspectos no conozco, no sé si vosotros conocéis alguna cosa de cuál es el tipo de conocimiento que Leibniz tiene de Tomás de Aquino, pero hay muchísimos aspectos que en una lectura completamente distinta coinciden en la letra con el texto de Tomás de Aquino en las cuestiones 22 y 24. Eso es clarísimo. Una es esta de que la mente se determina libremente hacia el máximo bien aparente. Leibniz não quer tomar partido ou pronunciar-se sobre la sede de la libertad. Si la sede de la libertad es la razón, es la voluntad, ¿qué es? Entonces habla de la determinación de la mente hacia el máximo bien aparente. Y empieza presentando la naturaleza y los requisitos de la libertad en los parágrafos siguientes, 2, 3, 4, 5, salta un poco el 7, el 9, vuelve al mismo asunto y sigue. Entonces, ¿qué dice Leibniz en este texto? Me parece sobre la libertad. Bueno, aquí estoy casi registrando lo que dice el texto. Es, la libertad se presenta como una potencia de la mente por la que ésta se determina a sí misma y no por algo exterior. Lo dice en el parágrafo 2, me parece, ya. Exatamente. Después de fijar la tesis, dice, porque la mente no se determina por algo exterior, sino por sí misma. O sea que la autodeterminación es una forma de actuar sobre sí mismo, o actuar sobre sí mismo es autodeterminar-se. Me parece que es claro isto en Leibniz. Y prosigue en el parágrafo, cita a Tomás de Aquino, y después, o se refiere a Tomás de Aquino mejor, y en el parágrafo 4 indica que esta determinación o esta autodeterminación es una determinación por razones. Y una tesis que me parece sorprendente neste parágrafo 4 es que Leibniz admita que esta autodeterminación de la libertad podría no ser por una razón de bien. Dice, y de este modo, de entre diversas criaturas livres possíveis, Deus eligió aquella que se determinaría por las razones de lo bueno. O sea que parece que la libertad podría no tener relación directa con el bien. O que la voluntad podría no tener como objeto el bien. Pero queda claro, me parece que autodeterminar-se es dar-se a sí mismo um motivo. Es actuar por um motivo. Y por una parte. Después, en el parágrafo siguiente, insiste en algo que tiene mucho que ver también con el planteamiento de Tomás de Aquino en el dicha cuestión 24, en que para que
uno de los requisitos de la libertad es la razón, o el conocimiento, podríamos decir, es que para que haya libertad se requiere que se reconozca el carácter activo de la mente y la actividad de la mente es el conocimiento, dice Leibniz, la contemplación de Dios, de sí mismo y de las ideas de los posibles, en el parágrafo 5. O sea que retenemos uno de los elementos de la dinamización de la voluntad, que es la presencia de las ideas, que es el conocimiento, la presencia de las ideas. Después, salto por ahora el parágrafo 6, en que se analiza el caso de Adán, porque aquí, más que fijar la naturaleza de la libertad o sus requisitos, Leibniz hace aborda la primera cuestión, la de que es inevitable y es cierto, y aborda un poco esa cuestión, pero en el parágrafo 7, a ver si eu não mezclo todos mis papeles, en el parágrafo 7, Leibniz dice isto que conocemos todos muy bien, que en las mentes existe no só la libertad respecto de la ecuación, sino también de la necesidad. Y, insisto, aunque sea cierto e inevitável, que la voluntad siempre, o que la mente siempre elige lo que le parece mejor, lo hace libremente. Pronto. No por isso é necessário. Aqui eu he intentado entender que es esta cuestión de la ausencia de coacción y ausencia de necesidad. Lo entendí por lo menos de este modo, es que no hay ecuación significa lo que acaba de decir, que la libertad es una forma de autodeterminación, isto é, que no hay ecuación implica que la mente puede poner o no poner el acto de elección, de elegir. O sea que la ausencia de ecuación se refiere a la libertad de actuar, al acto. Mientras que no haya necesidad, es un requisito de la libertad relacionado con el objeto de la voluntad. Lo contrario no implica contradicción, es posible. Y por eso podemos decir la libertad requiere que el acto se pueda poner o no poner y que lo que es elegido puede ser isto o otra cosa. Uno está del lado del acto, actuar o no actuar, el otro, hacer isto o hacer otra cosa. Esta última, evidentemente, por lo que Leibniz dice en este parágrafo, la necesidad a que aquí se refiere es siempre la necesidad absoluta, la que llama metafísica, lógica, etc. Porque la vincula siempre a la idea de que lo contrario no implica contradicción o es posible. Isto é importante, me parece, porque claramente el intento de Leibniz es encontrar el tipo de necesidad que determina a la voluntad, pero no, siendo que esa necesidad es una necesidad no necesitante, por decirlo de alguna forma. O sea que lo volveremos a encontrar en el otro texto. Outra nota de la libertad que aparece neste texto é isto de que el actuar libre é un actuar espontâneo. Isso se encontra mais à frente no parágrafo, perdonad que não haya dicho isto antes, se encontra no final da página 138, é o parágrafo 15, en el que ele diz, define en efecto lo libre como aquello de lo cual não pode dar-se outra razão que a voluntad e por consiguiente no se dá algo sin razón y esa razón es intrínseca a la voluntad. Y en esto consiste la verdadera naturaleza de lo espontáneo. O sea que el actuar libre es un actuar espontáneo. Yo diría que aquí se fijan más o menos las características más significativas, los requisitos de la libertad, que la mente sea espontánea, todo esto. Ahora, ¿cómo se dinamiza la voluntad, la libertad en la elección? Me parece que la llave o la clave de la explicación de Leibniz es esta de que
la elección se funda en razones o en motivos. Isso aparece no parágrafo 9º, que é na página 137, em que diz, aunque siempre elija lo que aparece como mejor entre otras cosas, sin embargo, no lo elige necesariamente. Una cosa es que siempre se pueda dar razón de por qué se elige y otra cosa es que la elección sea necesaria. O sea, que un requisito de la elección es que se pueda dar razón de ella. Me parece que, por lo menos yo, para mí, yo he podido dar sentido a esta idea de que lo que dinamiza la libertad en la elección son las razones, con un contraste que es más explícito en el otro texto, aunque Leibniz no usa estos términos, entre una actuación por motivos y por contraste con una actuación por causas. La primera remite para la causa final, la segunda remite para las causas eficientes. Y me parece que lo que Leibniz está buscando aquí, tanto en este texto como en el otro, es algo que todavía no aparece, pero que ganará la forma de necesidad moral en los textos, por ejemplo, de la Teodicea. Aquí todavía en ningún momento Leibniz habla de necesidad física, de necesidad hipotética, de necesidad absoluta, y en ningún momento habla de necesidad moral. Y se funda en razones y después usa esa expresión que le conocemos como tantas veces repetida, que las razones inclinan sin necesitar. Yo había entendido esta expresión como las razones determinan una potencia en un sentido, pero no anulan la posibilidad de que la cosa se haga de otro modo. Pero ahora, leyendo estos textos, me parece que las razones inclinan en el sentido de que mueven por la causa final. Mueven, la voluntad o la libertad sale de la indiferencia dándose a sí misma un motivo. Y por lo tanto, esta inclinación no es una inclinación de naturaleza física, sino otra cosa. Es sin duda, una forma de necesidad hipotética. Leibniz lo dice explícitamente en el parágrafo 9º del texto. Sí. Claro que cuando Leibniz dice las razones inclinan sin necesitar, este necesitar es siempre la necesidad metafísica, lógica. O sea que los motivos son principios de determinación entre posibles. O son princípios de determinación entre posibles. Hay que desempatar posibles e incomposibles. O sea, la mente los da a sí misma o la razón los da a la libertad. Y por eso elegir es espontáneo, como aparece en el parágrafo 15. Después, en la continuación del texto, aunque Leibniz en el enunciado primero habla de que la mente se determina hacia el máximo bien aparente y no habla de que Dios se determina por el mayor bien. Sin embargo, a partir de isto del parágrafo, no sé decir ahora, pero del parágrafo 9º, justamente, empieza a hablar de la libertad divina. O sea que desarrolla una longa reflexión sobre la voluntad divina y la libertad divina. Se puede entender de manera muy sencilla, como estableció en varios momentos que hay un paralelismo entre el modo como la voluntad humana se refiere al bien aparente, o la libertad humana, o la mente humana se refiere al bien aparente, y el modo como Dios se refiere al bien, o la libertad divina se refiere al bien. Se ve en la obligación de desarrollar algo esta tesis para tornar plausible el paralelismo. Isto empieza en el parágrafo 10, que
y para mí este es un texto que tiene, esta parte del texto tiene mucho de enigmático, aunque yo he intentado encontrar una lectura posible. La primera es esta de que todas as coisas são possíveis para Deus, excepto aquelas que incluem imperfeição. Está na página 138. E dá um exemplo no parágrafo seguinte. La imperfeição inclui el pecar, por exemplo, condenar a um inocente. E en el parágrafo seguinte, el 12, dice algo que en una primera lectura parece casi incoherente, que es la condenación de un inocente es ciertamente posible en sí misma, es decir, no implica contradicción, pero no es posible para Dios. Es el problema de pensar, ¿hay algo que sea posible en sí mismo y no sea posible para Dios? ¿Qué sentido tiene decir que algo es posible siendo que no es posible para Dios? Me parece, a mí me levantó algunos problemas, o bastantes problemas, y no estoy segura de haber entendido bien. O sea que isto decorre de lo que venía en el parágrafo anterior, en que sin previo aviso nos informó de que Dios siempre elige lo mejor, pero lo elige libremente. No nos preparó para isto, como no nos preparó para a tesis de que el hombre siempre se determina hacia el mejor bien aparente. Bueno, entonces, estamos a argumentar que Dios elige lo mejor, pero lo hace de forma libre. Entonces, por lo menos como entendí yo, admito que no lo he entendido, que puede no haberlo entendido bien, y si tenéis otra lectura, a mí me encantará oírla, es que esta idea de que no es posible para Dios lo que incluye imperfección, se refiere también a lo que es operable por Dios, esto es, a lo que Dios puede poner en la existencia. Algo es posible en sí mismo, hay muchas cosas que son posibles en sí mismo, pero sería contradictorio que Dios hiciera alguna de estas cosas si hacerlo significaba actuar mal. O sea que lo que es posible en sí mismo, pero no es posible para Dios, se refiere a lo que podríamos llamar el modo de la libertad. Dios no puede creer bajo la razón de mal. Si lo hiciera, Dios haría algo malo. O sea, del lado del modo de actuar de Dios, Dios no puede sino actuar bien. Isto creo que se verá en el otro texto cuando Leibniz habla de que de cierto modo, es de necesidad física que Dios haga siempre el máximo bien. Sí. Dicho de otro modo, poder actuar mal no es algo de la libertad, sino algo de la libertad finita. Y por eso Dios no puede hacer lo imperfecto. Pero isso não significa, e me parece que é o que viene después, que não há liberdade del lado del objeto. Hay múltiplos posibles incomposibles y Dios puede elegir entre cosas buenas. Y por eso, me parece, o al menos yo así lo he entendido, el parágrafo 13, como Deus elige entre muitas coisas perfeitas, lo menos perfeito não implica imperfeição em Deus. Não implica imperfeição em Deus, sí, ou seja, que o que Leibniz está, como eu lo he leído, actuar imperfectamente não é sinónimo de hacer lo menos perfeito. Lo imperfecto e lo menos perfeito não são sinónimos. Lo imperfecto se ve, lo que aparece en el parágrafo 10, se ve del lado del acto, lo menos perfecto se considera del lado del objeto. Y por isso Leibniz puede sostener que
el decreto, que hacer lo más perfecto es el primer decreto de la voluntad divina. Dios no podía decretar hacer el mal, pero podría haber decretado hacer algo menos perfecto que lo más perfecto. Lo dice en el parágrafo 15, Dios hace lo más perfecto porque quiere. No porque fuera imperfecto no hacerlo, o porque fuera actuar imperfectamente no hacerlo. Después, bueno, puedo haber leído mal, lo admito perfectamente, pero me parece que isto es lo que permite entender un poco de lo que aparece en el último parágrafo, que es otro parágrafo con bastante dimensión enigmática, por lo menos a mi modo de ver, que es, pero clarísima, de todas formas, en la letra del texto, en que Leibniz dice, Dios quiere elegir lo más perfecto. Esta proposición es un principio indemostrable y es la primera de las verdades de hecho. Aqui, o que eu he tentado entender um pouco é porque Leibniz disse que esta proposición puede ser comparada con las proposiciones idénticas. Yo creo que también en una lectura rápida diríamos, isto é inconsistente, decir que esta proposición es una proposición que puede ser comparada con las proposiciones idénticas y decir que Dios elige lo más perfecto porque es libre, parecía inconsistente. ¿Por qué? Porque las proposiciones idénticas son necesariamente verdadeiras. Y por lo tanto uno diría, bueno, isto es, tendría que ser de necesidad lógica. Pero me parece que lo que Leibniz está intentando decir, o por lo menos yo así lo he entendido, es que la proposición Dios quiere elegir lo más perfecto es comparable às proposições idênticas em sua indemonstrabilidade, não em sua necessidade lógica. Coincidem ambas em que são indemonstráveis, não em el tipo de necessidade que las vincula. E o Leibniz lo dice explícitamente, pois assim como esta proposição A es A, es decir, toda cosa es igual a sí misma, não puede ser demonstrada, del mismo modo tampoco esta, Dios quiere lo más perfecto. O sea que la asimilación de Dios quiere elegir lo más perfecto, el principio de lo mejor, y las proposiciones idénticas solo tiene que ver con la imposibilidad de procurar una razón previa que las funde, no en la naturaleza del vínculo que existe o de la necesidad lógica que marca una y que no marca la otra. El último aspecto que, bueno, el último aspecto de este texto es el comentario que aparece casi al final de la página 139. Por consiguiente, en isto consiste todo el arcano en que Dios no solo ha decretado hacer lo más perfecto, sino también ha decretado decretar. Y me parece que aquí vuelve a haber la distinción entre la determinación a hacer algo o no hacer nada y, admitida la posibilidad de hacer algo, decretar lo que hará. Uno se refiere al acto y otro se refiere al objeto y ya está. Sí, no he abordado bueno, sí podría, no sé qué hacer, porque creo que estoy llevando mucho tiempo con este texto, pero sí que no he abordado casi la primera parte de la tesis de Leibniz, que es cierto, infalible, pero sin embargo libre, que la voluntad o que la libertad se determina hacia el máximo bien aparente.
Leibniz lo desarrolla algo en varios parágrafos. En el parágrafo 6, cuando aborda la cuestión de Adán, y es muy interesante porque la argumentación es una argumentación siempre restringiendo la inferencia de su posible interlocutor. Dios prevía que Adán había de pecar. Dios sabía, y ¿por qué no la modificó? Porque sabía, estamos del lado del conocimiento, que esta serie de cosas seria la más perfecta. No obstante, dices, quiso por consiguiente que Adán pecara. Respondo negando la consequência. De que previa e que sabia, não se sigue que quiso. Depois, sin embargo, quiso essas coisas de las quais sabia que se seguiria que Adán havia de pecar. E Leibniz diz, lo niego, pois não se seguia dessas coisas que Adán havia de pecar, sino que pecou livremente. Ou seja, que são duas formas de necessidade del consequente que Leibniz se niega, afirmando a necessidade apenas da consequência. E isso se repite no parágrafo 8º, quando disse que não tem razão Hobbes e Wycliffe, quando dizem que todas as coisas são necessárias. Se hubiesen dicho que todas as coisas são certas e infalíveis, habrían hablado correctamente. O sea que está sempre insistindo em que a certeza e a infalibilidade são do conhecimento e não de las coisas mesmas. E bueno, não, isto se repite. Aqui é o único momento em que esta questão vuelve a aparecer na parte final do texto é justamente quando Leibniz admite esta possibilidade de reflexão infinita que tem lugar em Deus e que, a seu modo de ver, funda o que, na última linha, chama la naturaleza de la libertad perfecta. Eu lo entendí, admito que tampouco lo he entendido bien, pero lo entendí en el sentido de decir que a ver se encontro a frase em que isto... Bueno, lo digo y si encuentro la frase la refiero, que es que esta reflexión infinita significa que no es posible remitir la autodeterminación de la voluntad divina para algo exterior a ella misma, ni siquiera para el entendimiento divino, porque el entendimiento divino da múltiples posibilidades, pero es la voluntad que se da a sí misma una razón de actuar. Eu entendi assim, ele disse, a vontade de Deus exclui algo anterior a ela mesma e não poderia demonstrar-se que existe esta vontade divina de decidir sobre o mais perfeito, salvo suposta outra vontade. Ou seja, a vontade nunca remite para fora de si mesma. La comparación con la libertad humana es muy interesante porque es mientras que Dios puede poner o no poner el ser, poner este o poner el otro, la libertad humana consiste en la potencia de cambiar la dirección de su mente hacia otros pensamientos. O sea que la diferencia es clara. Nosotros lo que podemos es sustraernos a la influencia de algo. Dios pone lo que nos influenciará. Bueno, no me he referido tampoco a la cuestión de la necesidad hipotética como aparece aquí, pero si os parece, paso al otro texto. ¿Cuánto tiempo tengo? Nada, ninguno. ¿20 minutos? ¿10 minutos? ¿5? Todavía te quedan unos 10 minutos, Marta. 10, bueno, entonces, bueno, vamos a cabalgar sobre el segundo texto que en sí mismo es mayor. Bueno, pero no importa. Entonces, del segundo texto, bueno, es bien conocido, me parece que su estructura es bastante más clara, que es, hay una primera parte que va hasta el final del parágrafo 5, en que Leibniz fija, es la parte que nosotros casi todos nos sabemos de memoria, por lo menos los que trabajamos la cuestión de las modalidades, bueno, esto se sabe de memoria, sobre qué es la verdad como inclusión, cómo es o cuando hay una proposición absolutamente necesaria, qué es una verdad contingente y
la distinción entre proposiciones esenciales y proposiciones existenciales, que aparece en el parágrafo 4, y en el parágrafo 5 una resalva de Leibniz sobre que las proposiciones existenciales o las proposiciones, perdón, las proposiciones contingentes no son apenas las proposiciones singulares. E já volverei aqui. Depois, portanto, é uma clarificação de algumas noções ou de algumas teses que basta do parágrafo 5º. Depois, uma segunda parte centrada na distinção entre substâncias livres e substâncias não livres. Leibniz, não é exatamente esta a expressão que Leibniz utiliza e haveria que, agora, sim, há que distinguir as substâncias livres de las outras. É interessante que quase sempre habla de substâncias para referir-se às substâncias livres e de los demás habla de las outras coisas. Pero não vou entrar nisso. Esta segunda parte. E lo hace en el parágrafo 6, del punto de vista del conocimiento, los actos de las substâncias livres não é possível antecipá-los ni siquiera condicionalmente. E depois, desde o ponto de vista, por assim dizer, ontológico. Podemos dizer, por os mecanismos de determinação da substância livre por contraste com as outras. Depois, uma terceira parte, que é a última, em la que aborda duas dificuldades. A primeira, ele não a planteia imediatamente como uma dificuldade, mas quando empieza a segunda, diz, há uma segunda dificuldade, ou seja, que a primeira também era dificuldade. E a primeira aparece ao final, não, en el parágrafo 8, o sea, en la página 157, hasta aquí, él mismo hace la distinción. Hasta aquí ha sido expuesta la naturaleza de la verdad, de la contingencia y la indiferencia, y en primer lugar de la libertad de la mente humana quanto exigía el plan establecido. Ahora hay que examinar cómo las cosas contingentes y en primer lugar las sustancias libres, al elegir y al obrar, o sea, quando van a actuar, não em seu ser, dependem da voluntad e da predeterminação divinas. Leibniz lo desarrolla a lo largo deste parágrafo e dá a solução ao início do parágrafo 9. A partir de aqui se vê como a predeterminação divina pode ser conciliada com o decreto atual de Deus condicionado, etc. E depois, casi a mitad de este parágrafo 9, que es el penúltimo, dice: pero para el que escruta las razones recónditas nace una nueva dificultad. Y esta nueva dificultad, que al principio del parágrafo 10 Leibniz dice que sin duda es la mayor en este argumento, Leibniz intenta articular aquilo que solemos chamar los decretos divinos posibles y los decretos divinos actuales. ¿Cuál es la relación entre parece que decretar es hacer pasar a la existencia? Pues Leibniz introduce la idea de que hay decretos divinos posibles que se tornan actuales se confiere la existencia, se hace el decreto de decretar, crearlas. Sí. De la primera parte, solo quería detenerme en esta, que va hasta el final del parágrafo 5. Me pareció interesante llamar la atención, por lo menos a mí ayudó-me a ler el texto, algo que aparece al final del parágrafo 2, que estamos en la página, que es algo que si yo entendiera bien, me alegraría mucho, pero no creo que lo logre entender completamente, que es, dice al final, por consiguiente, esta necesidad, la necesidad de las proposiciones absolutamente necesarias, cuyo opuesto implica contradicción, la llamo metafísico-geométrica. A lo que carece de tal necesidad lo llamo contingente, pero a lo que implica contradicción, es decir, cuyo opuesto es necesario, se lo llama imposible. A las demás cosas se las llama posibles. O sea, entre los posibles, si pensamos bien en la articulación entre estos textos,
entre los posibles hay posibles necesarios y posibles contingentes. A lo necesario se opone lo imposible. Todo lo demás es posible. O sea, que hay posibles necessários e possíveis contingentes. E isto vai operar com bastante insistência na argumentação de Leibniz. E porque quando está falando de possíveis, pode estar falando de possíveis necessários ou possíveis contingentes. E eu, depois, ao final do parágrafo, habla de que, na verdade contingente, o predicado está incluído no sujeito, isto dava outro seminário, pero de algum modo, pero não como nas verdades necessárias. E, ao final do parágrafo, no parágrafo 4, me parece também um texto que há que ter em conta, porque creio que Leibniz não ha cambiado de opinião sobre isto, em que hace la distinción entre proposiciones sobre las esencias y proposiciones que conciernen a la existencia de las cosas, y hace el contraste que conocemos muy bien. Las esenciales son necesarias, virtualmente idénticas, su opuesto es contradictorio, son verdades eternas. Las verdades existenciales son irresolubles, entendidas a priori solo por Dios y no por resolución, sino porque intuye la verdad, son verdaderas en un cierto tiempo y exprimen o expresan lo que pertenece a la posibilidad de las cosas y además lo que existe en acto. Las dos cosas, no solo lo que existe en acto. E por que isto me parece importante? Porque no parágrafo seguinte, que é o quinto, Leibniz nos advierte para um possível error, que é el de pensar que, como as proposições essenciais são absolutamente necessárias e as proposições existenciais são contingentes, podemos dizer assim, não são necessárias, poderíamos ser levados a pensar que as proposições contingentes são apenas as singulares, as que afirmam as existências singulares. E Leibniz disse, não é verdade. Entre as proposições contingentes há as que são as singulares, vou dizendo o que aparece, os vários casos que aparecem no parágrafo 5º, que é o último da página 154, e diz, são as proposições singulares, as ordinariamente verdadeiras, as verdadeiras quase sempre, e, inclusivamente, algumas que são universalissimamente verdadeiras e que indicam as propriedades específicas de cada série. Al final, porque acaba de dizer isto, nos disse, bueno, pero não há que tampouco deve perturbar o que é dito de que existem algumas leis essenciais desta série de coisas, quando, sin embargo, hemos dicho mais arriba que estas mesmas leis não são necessárias e essenciais, sino contingentes e existenciais. Ou seja que as essências de las coisas a criar são, em um sentido, contingentes. Su caráter essencial tem a ver com que se definem por isto, pero não é necessário que haja isto. Não sei se... Então, isto me parece que é bastante interessante porque imediatamente depois Leibniz empieza então com a distinção entre sustancias libres e não libres. E a distinção se hace primeiro desde o ponto de vista do conhecimento, e aqui é o enigma, Leibniz utiliza aqui uma expressão que é muito como expressiva, valga a redundância, se entende muito bem, a mim me parece, o que quer dizer, que é que a acção livre se pode entender como uma espécie de milagro particular, ou a tradução diz por um certo milagro particular. Leibniz utiliza a expressão, que se pode traduzir por particular, de privato quodam miraculum.
es una especie de milagro privado. E me parece que o que Leibniz quer dizer com isto é esta ideia de que, de la misma forma que a partir de las verdades necessárias e de las leis de la naturaleza não é de todo possível antecipar um milagro e, portanto, não é possível garantizar que uma lei de la naturaleza se cumprirá sempre. Del mismo modo, en la acción humana no es posible garantizar que un determinado individuo se determina de una cierta forma. Es absolutamente imprevisible, aunque haya muchos indicios, no se puede garantizar la elección. Y esto significa que, andando, bueno, vosotros conocéis el texto, sé que no preciso de estar a recordar todo, es que la libertad sea una especie de, o la acción libre, una especie de milagro privado o particular, quiere decir que la actuación libre es un actuar espontáneo y es un actuar en virtud de su propio poder, es una forma de autodeterminación, con lo cual una heterodeterminación por una ley de la naturaleza o por alguna otra cosa no permite captar esta ley. Leibniz lo dice en distintas ocasiones en estos textos. La elección de una mente no puede ser predicha con certeza según las leyes de la naturaleza. Lo que se está aquí a apresentar es la distinción entre reino de las causas eficientes y reino de las causas finales, aunque Leibniz no lo menciona nunca. Y como no menciona nunca la necesidad moral. Bueno. Marta, disculpa, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, nada, simplemente para... No, me callo, porque estamos ya un poco fuera de tiempo, para bueno, que haya tiempo para la discusión. Perdona. Sí. Ya, se acabó, ya está. No, si necesita a lo mejor unos minutos más para terminar, pero tenemos unos 20 minutos para el parágrafo 7 en que habla de esto que para mí también es enigmático, que es de algún modo, dice Leibniz, es de necesidad física que Dios produzca lo mejor. Es de necesidad física que los confirmados en el bien actúen virtuosamente, que un cuerpo pesado tienda hacia abajo, pero no es de necesidad física que el hombre en esta vida elija un bien particular. Bueno, yo lo entendí como la necesidad física aplicada a Dios y aplicada a los confirmados en el bien es una forma metafórica de hablar de una determinación ad uno pero libre. Bueno, y me callo, se acabó. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar ahora ya directamente con el turno de preguntas y discusión. De momento, Maxi creo que levantó la mano antes. No sé si era porque tenía una pregunta mientras tanto. Si quieres empezar tú directamente, Maxi. Bueno, gracias. Hola a todos y todas. Hola, Mar, gracias por tu excelente exposición. Ha sido muy interesante. Yo también he trabajado esos textos que vos has analizado aquí. Quería comentar brevemente que es un periodo, son unos años entre 1678 y 1685, 86, donde Leibniz está buscando justamente una concepción de la libertad donde trate de sustraerla de la necesidad, y en especial de la necesidad de elegir lo mejor, que esto antes no le preocupaba, en la época de la Confessio Philosophiae mucho no le preocupaba, sustraer a la libertad de la necesidad. ¿Sí? Y ahora sí. Entonces son textos que contienen afirmaciones que después Leibniz va a rechazar, o que incluso antes ha rechazado, como este argumento de las infinitas elecciones de Dios. Dios decreta lo mejor porque decide decretarlo, y decide decretarlo porque decide decidirlo. Y bueno, Leibniz, incluso en escritos de esta época, antes y después, rechaza esta idea.
Por supuesto. Entonces, bueno, también la idea del milagro privado y la idea de la necesidad física de la elección divina de lo mejor son textos, son frases que cuesta interpretar. Y bueno, me pareció muy interesante tu análisis de la diferencia entre obrar imperfectamente y elegir lo menos perfecto. Bueno, Leibniz está en esta época tratando justamente, es difícil ahí plantear Claro. esto de que Dios puede hacer todo menos lo imperfecto, cuando lo que hace Dios es siempre imperfecto, porque lo único absolutamente perfecto es Él. Entonces, bueno, Leibniz en su época más de madurez va a pulir una idea más estable. Yo te quería preguntar algo que me pareció interesante al comienzo de tu exposición, y es que vos planteabas esto, ¿no? De que en este primer escrito pareciera que Leibniz piensa que es posible una libertad no sujetada al bien, ¿sí? Como que Dios eligió crear sustancias que actúan por el bien aparente, pero podría haber elegido otras sustancias que tuvieran una voluntad que no quisiera el bien. Cuando en realidad desde joven Leibniz ha rechazado esta posibilidad. Hay escritos como los Elementa Veritatis, donde él dice que básicamente no tiene sentido el concepto de la voluntad sino queriendo el bien. Claro. Entonces, pero en esta época que vos has trabajado, Leibniz tira algunas frases de esta clase, como que Dios eligió seres que cuando quieren el bien. Claro. Entonces, te quería preguntar cuál es tu postura en torno a esta posibilidad. O sea, vos ves o entendés que Leibniz admite la posibilidad de una voluntad indiferente en esta época, sí. o es digamos, son frases que él dice por decir. Bueno, yo no estoy tanteando, porque yo conozco bien estos textos, pero nunca los había mirado desde el punto de vista de fijar la naturaleza de la dinamización de la voluntad, o de la mente, porque Leibniz no dice que es de la voluntad. Y lo que, assim, lo que me parece es que en este texto, lo que Leibniz está tentando pensar es el dinamismo de la autodeterminación. Y una autodeterminación es una autodeterminación por motivos. Los motivos pueden ser el bien o otra cosa. Yo creo que está a pensar, por una parte, en la cuestión de la indeterminación que acompaña el modo de ejercicio de la libertad. Yo puedo hacer el bien o hacer el mal, por ejemplo. Y, sobre todo, está a pensar la libertad desvinculada de la voluntad como potencia. Y por eso está siempre hablando de la mente. O sea que si hubiera radicado la libertad en la voluntad, creo que no hubiera rehusado o podido evitar definir a la voluntad por referencia al bien, como una potencia apetitiva, alguna cosa de este tipo. Pero como está considerando casi la libertad en el contexto de una autodeterminación, puede admitir perfectamente que haya formas de autodeterminación por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Yo elijo porque yo elijo el fin y los medios que me conducen a ese fin. Punto. O sea que, y en ese sentido, para mí es absolutamente sorprendente encontrar una afirmación de que la libertad se puede, es darse a sí mismo un motivo y no necesariamente el mejor bien aparente. Pero Leibniz lo dice explícitamente. Yo no encontré otro texto en donde eso haya sido dicho, tampoco lo he procurado.
Pero lo que sí me va a interesar, gracias Juan por invitarme, es ir a buscar algunas, he estado leyendo algunos de las cuestiones del de Veritate, a propósito de que la edición de la Academia y la traducción remitía para algunos de estos, fui a mirar las definiciones de la libertad a que alude Leibniz y he encontrado muchísimos paralelismos entre las tesis de Leibniz y expresiones, inclina sin necesitar, que una voluntad puede estar confirmada en el bien y seguir siendo libre. Todo esto Leibniz não o está dizendo por primeira vez, como sabemos. ¿Conocéis alguna cosa en que habla de la influencia de Tomás de Aquino en Leibniz? ¿Alguien conoce? Hay en la tesis de Agustín Echavarría, me parece que hay varias alusiones e incluso contrastes. Yo larguí, la conozco, pero yo decía, es un estudio sistemático de la influencia, porque aparecen muchos textos, aparece en la Teodicea, aparece cuando habla de los tomistas, los molinistas, esto, bueno, si alguien lo sabe, yo lo agradezco. No, estudios sistemáticos no. Gastón Grúa, en su texto sobre la jurisprudencia universal, en el comienzo establece muchas relaciones de Leibniz con autores del contexto escolástico y resalta la importancia de Tomás de Aquino, pero no es un estudio sistemático. Claro, no, se la biblioteca de Leibniz tenía las obras de Tomás de Aquino, ¿qué obras tenía? No hay cosas de estas hechas. Bueno, que yo sepa. Bueno, gracias contestado, por sí, muchas gracias. Muy interesante para seguir pensándolo y trabajándolo. Bueno, también levantó su mano Vivian para hacer una pregunta o comentar algo. Cuando quiera, Vivian. Muito obrigada, Marta, pela sua exposição muito seminal, achei muito interessante. E assim, as distinções que você fez são muito elucidativas, né, e convidam a refletir bastante. São dois textos realmente muito intrincados, parabenizo pela coragem. E eu queria fazer... É sua também. A culpa de um dos textos é sua. Pois é, ele vai sair em português logo, logo, né, que bom. Eu queria te perguntar, na verdade, no momento em que você dava uma explicação, a minha internet falhou, então eu gostaria, talvez você vá repetir, né? Mas, enfim, eu acabei não escutando, e aí eu vou emendar uma segunda questão, que é a seguinte: você falou do parágrafo, eu acho que é o parágrafo 4, né? Em que o Leibniz distingue proposições essenciais e existenciais e associa as essenciais às necessárias e as existenciais às contingentes. E aqui ele diz, bom, né, as essenciais são virtualmente idênticas, o oposto é impossível, contraditório, e essas são as verdades eternas, etc. E aí você passou a considerar mais em detalhe as verdades existenciais ou contingentes, né, e no parágrafo 5º, em que o Leibniz, então, fala que não é só as proposições singulares que são existenciais, né, que também proposições, inclusive, que a gente considera universalíssimas, são existenciais também. O que nos convida a desconfiar que, então, o universo dos possíveis, digamos, das essências é muito mais vazio, digamos assim, do que a gente acredita, né? Por exemplo, conceitos que a gente acha que porque são universais seriam possíveis essenciais, podem não ser, como nós mesmos, né? Seres humanos, por exemplo. Talvez o conceito de humano, se as leis mais universais são contingentes, imagina os conceitos que dependem dessas leis, né? Como são todos os conceitos do mundo existente. Então, eu gostaria de saber se você concorda, né, com isso que eu estou falando, e aí, então, eu gostaria de saber se a sua conclusão é a seguinte: lá no parágrafo 6, quando o Leibniz trata
Bom, você viu que eu só fiquei no segundo texto, né? Que os problemas do segundo texto acabaram obnubilando os do primeiro texto. Mas, enfim, lá no parágrafo 6, então, quando Leibniz fala do milagre, né? Desse certo milagre, ele fala só da espontaneidade com inteligência, né? Que ele acho que tem um momento que ele fala livres, ou seja, inteligentes, como se fossem sinônimos. Só que no mundo dos existentes, porque tudo é regido pela contingência, parece que a espontaneidade está em tudo, mas o que introduz o milagre é só a espontaneidade com inteligência, né? Claro, sim. Certo. Sim. Então, aqui nesta segunda, a mim parece-me que Leibniz quer, do milagre privado, quer estabelecer, podíamos dizer assim, o que nós podemos chamar o reino das causas finais. Isto é, que uma coisa que para mim é clara, e é que a ordem natural tem em Leibniz um sentido diferente daquele que nós tendemos a dar. A ordem natural é a ordem física e, acima dessa, há uma ordem que é racional, podíamos dizer assim, que é das substâncias inteligentes, e depois ainda há a ordem total do universo. As duas juntas fazem a ordem total do universo, ou as duas pertencem, e portanto são ordens regionais, mas com dinamismos diferentes. Na primeira, portanto, mas tem toda a razão, aqui Leibniz, penso que neste texto e no outro ainda não fala de que todas as substâncias são ativas. A atividade é uma prerrogativa da mente, parece-me. Aliás, ele faz o contraste entre mentes e corpos, dizendo que umas se autodetermina e as outras são determinadas por algo exterior. O primeiro texto diz isso. Sobre a questão das proposições essenciais e existenciais, o que eu quis sustentar, porque me parece que é o que está no texto, na articulação entre o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, é que pode admitir-se em Leibniz um uso equívoco da noção de proposição essencial. As proposições essenciais são, por um lado, as de necessidade lógica e, por outro lado, podem ser chamadas também proposições essenciais aquelas que exprimem a essência de um contingente. A essência de um contingente dá origem de um contingente ou de um mundo contingente. Por isso ele diz, não vos surpreenda, diz, onde é que isto está? E tampouco deve perturbar o que é dito, de que existem algumas leis essenciais desta série de coisas, quando, sin embargo, hemos dicho mais arriba, que estas mesmas leis não são necessárias e essenciais, sino contingentes e existenciais. Estou ao princípio da página 155. A meio, quase no final do parágrafo. Não há que perturbar, não deve perturbar o que disse. Pois, como el existir de la serie misma es contingente e depende do livre decreto de Deus, certamente também suas leis serão absolutamente contingentes, sin embargo, serão hipoteticamente necessárias e solo essenciais uma vez puesta la serie. Ou seja que a noção de essência se aplica tanto ao absolutamente necessário como ao contingente que, se é possível, tem a sua essência. É algo disto. Posso só fazer um pequeno comentário, se eu não furar a fila aqui, ninguém mais quiser. Não tem ninguém com mão levantada? Sí, sin problema, no hay nadie más ahora mismo. Obrigada. Não, é só porque é o seguinte, Marta, essa frase que você leu, aqui está, serão hipoteticamente necessárias e solo essenciales uma vez puesta la série. Parece que ele está dizendo que é esse meio pré-sartriano, que a essência decorre da existência, né? Que a existência precede a essência no caso das proposições existenciais. Mas, quando resolve
o primeiro e o segundo problema fala claramente de decretos possíveis atualizados com o decreto atual. E, portanto, esses decretos possíveis são... Leibniz viu-lo... A ver... Não é... Há muitos elementos, porque, sem dúvida, estou al final da página 158. Primeiro, considera algunamente em tanto que possível, antes de decretar que ella debe existir en acto. En efecto, la posibilidad o noción de la mente creada no envuelve su existencia. Ahora bien, mientras la considera como posible, conoce perfectamente en ella todos sus eventos futuros como posibles, pero entiende ya conectadas con ella, aunque contingentemente, no obstante infaliblemente, es decir, conoce perfectamente todas las cosas que habrán de seguirse de su existencia misma. O sea que hay la discusión que alguna vez hemos mantenido con Edgar, etc., sobre los decretos posibles. Yo creo que en este texto, al menos, es claro, Leibniz, el segundo problema es cómo puedo decir que Dios decreta dar la existencia a algo que, para ser lo que es, necesita algún decreto. Y él dice, hay decretos posibles y el decreto por el cual Dios pone la existencia, o sea, actualiza la posibilidad misma de decretar de este modo. Es evidente a partir disto que uno es el decreto que Dios considera al decretar y otro es el decreto mediante el cual Dios decreta convertir en actual aquel decreto mediante el cual elige para la existencia esta serie de cosas y en ella esta mente. O mejor dicho, uno es el decreto posible implicado en la noción de la serie y el otro... E outro é o decreto mediante o qual decreta a ser atual aquele decreto possível. Estamos ao final da página 159, hacia o final. Me parece que a ideia de possíveis contingentes remite justo para a ideia de que entre os possíveis estão os que são possíveis por decreto de Deus, que são possíveis en su modo de ser por algo acrescentado en virtud de un decreto de Dios, que los cuerpos caigan hacia abajo, por ejemplo. Algo deste tipo. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada. Obrigada também, Viviane. Continuemos. Quem é a Meluna que me enviou mensagem muito simples, dizendo na tesis de a persona humana en el plano de Dios en Tomás de Aquino y Leibniz, lo voy a buscar, gracias. Sí, efectivamente, he encontrado esta referencia de una tesis doctoral presentada en Hamburgo en el año 2018 y que trata precisamente sobre el tema del papel de la persona humana en el plan divino, en Santo Tomás y en Leibniz. Claro. Puede interesar. A lo mejor quizás. Tendrá, sí, gracias. Bueno, nos acercamos ya al límite de tiempo que teníamos para la sesión. Aún así hay dos manos levantadas y las preguntas son breves y podemos acotarlas rápidamente para que no os quedéis sin intervenir. Socorro y Manuel también. Bueno, Marta, lo primero, me ha encantado volver a verte por este modo virtual, porque es el modo de coincidir cuando no se puede de otro modo, o sea que me alegro mucho verte. Una alegría, sí. Entonces me ha encantado tu intervención y yo, bueno, claro, lo que me planteaba, lo que has dicho al principio, cuando decías que la mente se dirige hacia el máximo bien posible, o sea, ¿cómo articulas, claro, que la mente sea espontánea y luego la elección se haga por motivos? O sea, ¿y cómo se articula que, claro, es que el problema es cómo articulas la voluntad y la mente? O sea, la mente nunca se dirige, o sea, lo que se dirige es la voluntad. Porque por otro lado, el conjunto de todos los posibles es lo que constituye la mente divina.
O sea, ¿cómo la mente se dirige? O sea, ¿cómo articular la espontaneidad o sea, y los motivos? Y luego, ¿dónde interviene la voluntad? Es decir, cuando hablamos de la mente, o sea, no sé si Leibniz ahí, el intelectualismo de Leibniz, dices, es que creo que la mente no se dirige, la mente no se puede dirigir. Quien se dirige es la voluntad, porque cuando hablamos también del decreto, ¿qué significa decretar? Sí. Bueno, yo no, tú has estudiado mucho más que yo estoy intentando ver claro alguna cosa. Es es la voluntad que se dirige o es la mente. Yo diría que Leibniz está intentando correr una tesis que quien se dirige es el hombre y la voluntad no se dirige sin inteligencia. O sea que es, cuando dice es la mente, es el todo formado por la razón y la voluntad, la que se dirige, que se autodetermina por una razón que me parece que aparece en el primer texto, cuando dice que para la libertad se requiere el conocimiento, o sea, que la mente sea activa y que su actividad sea conocer. O sea que si no hay objeto de elección, no hay elección. Y el objeto lo da la inteligencia, lo que sea. Bueno, sobre la espontaneidad y los motivos, a mí me sorprende muchísimo encontrar o sea, que sabemos que más tarde la noción de espontaneidad es fuerte en Leibniz y en la mónada, todo esto, pero aquí me parece que cuando Leibniz habla de espontaneidad, el primer texto lo dice de alguna forma, dice, la libertad no es ni necesidad metafísica, ni necesidad física, ni indiferencia de equilibrio. Y la libertad está entre la necesidad física y la indiferencia de equilibrio. ¿Y qué puede ser esto? Isto solo puede ser actuar por una razón. Dar-se a voluntad a sí misma una razón, isto é, actuar por motivos, ou actuar por um fim. Ou seja, que la necessidade física seria actuar por uma condição antecedente, el actuar espontâneo seria actuar que se dá a sí mismo la razón de actuar, pero no es que la voluntad se dé a sí misma, es que el hombre se da a sí mismo la razón de actuar de su voluntad, alguna cosa de este tipo. Yeah. No veo otra forma, porque en el caso, me parece que el caso es más complejo en Dios. Claro. Por eso ese es el problema, pero nada, sí, hay que seguir trabajando, es un tema muy interesante, la verdad. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Para seguir. Actuar espontaneamente, para mí la noción de espontaneidad es una noción muy enigmática, es una especie de dinamización sin forma. Sí, es que ahí está, sí, hay que estudiar, sí. Ok. Bueno. Ok, gracias. Bueno, pues de momento no hay ya más preguntas ni más manos levantadas, así que vamos a ir cerrando. Juan, si te parece bien. ¿Está silenciado ahora mismo? Ahora. Sí, vale, de acuerdo. Pues nada, muchas gracias a Marta, que ha planteado muchos problemas. Ninguna solución. Y además están en la mente de muchos. Cada vez que leemos estos textos, pues siempre nos surgen dudas acerca de si todo esto se puede interpretar de manera coherente o no, en fin. Pero esto pues habrá que seguir dándole vueltas y pensándolo en detalle y demás, ¿no? Gracias en todo caso por el esfuerzo de Marta y la aportación que ha hecho. Gracias a todos los que habéis asistido y nada más, la próxima sesión será el 3 de febrero y estará a cargo de Leonardo Ruiz, y ya enviaremos pues la información, mandamos siempre una semana o 10 días antes, mandamos un mensaje y luego pues el día mismo de la sesión o el día antes mandamos otro de recordatorio. Y gracias, José Antonio, por coordinar toda la parte técnica y que llevéis mucho cuidado con el virus todos para que podamos sobrevivir.
Gracias y hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Adiós.